una autoridad en la materia de la interculturalidad justamente es el doctor Günther Dietz, quien desde distintos ámbitos, desde distintos espacios, ha realizado aportaciones sin duda importantes, relevantes y yo diría sustantivas para el campo de estudio de la interculturalidad. Doctor Günther Dietz, bienvenido a esta casa de estudios que siempre será su casa. Como siempre es un gusto que usted esté con nosotros en este espacio virtual y por supuesto agradecerle infinitamente la voluntad que ha manifestado para compartir con los académicos, con los estudiantes de la Universidad Pedagógica, parte de esa producción que usted ha realizado a lo largo de tantos años. Y bueno, sin duda, el hablar de la región huasteca, de la Huasteca hidalguense, pues implica también un elemento sustantivo para valorar, para aquilatar la importancia de esta actividad. La sede de la Universidad Pedagógica Nacional, en esta unidad 131, en la Huasteca hidalguense, se ha constituido en un polo de desarrollo de reflexión en un ámbito en el que se discuten las cuestiones que tienen que ver con los procesos educativos en lo general y con los procesos educativos en los ámbitos rural e indígena en particular. Quiero decir que la sede de Huejutla también ha hecho una importante contribución en la formación de profesionales de la educación, tanto en estos procesos, decía, de educación rural e indígena, como para los ámbitos de los distintos niveles de educación que constituyen el sistema educativo. Por ello, reitero la bienvenida a todos. Estoy segura de que será una tarde muy provechosa para todos, dada la calidad del trabajo que desarrolla el doctor Günther Dietz y, por supuesto, el interés y los elementos que desde el trabajo que se desarrollan en la universidad, pues nos conecta, nos enlaza con esto que el doctor ha producido. Bienvenidos todos y que sea, decía, una tarde de mucho provecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, continuando y tomando el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, se ha invitado al doctor Günther Dietz, quien nos brinda la conferencia ¿Qué aporta la interculturalidad a la formación y a la práctica docente? Antes de continuar, tenemos la participación de la maestra Carla María Hernández Sánchez, quien nos presenta el currículum del doctor Günther Dietz. Doctor Günther Dietz, bienvenido sea usted a la calidez de la Huasteca hidalguense, sobre todo a nuestra casa de estudios, la UPN, sede Huejutla, como anfitriona. Bien, me permito en este momento realizar o dar a conocer un poco del currículum del doctor, ya que es muy amplia su trayectoria académica y profesional. Bueno, él es doctor en antropología de la Universidad de Augsburgo, es autor de numerosos libros y con amplia experiencia en trabajos de campo. Ha realizado estudios de antropología social, antropología de América, filosofía y filología hispánica en las universidades de Gotinga y Hamburgo. También él actualmente imparte docencia en la maestría y el doctorado en investigación educativa en la Universidad Veracruzana. Ha realizado trabajos de campo etnográficos, principalmente sobre artesanías e indigenismo, así sobre comunidades indígenas y movimientos étnicos en Michoacán, México, y sobre colectivos migrantes, entre otros. También es importante mencionar que tiene una amplia gama de selección de publicaciones, entre ellas las más recientes de la numerosa lista que tiene el doctor, es la del 2019, la traducción lingüística
y cultural en los procesos educativos hacia un vocabulario interdisciplinar. Y la última, en el 2020, la gestión intercultural en la práctica, la Universidad Veracruzana Intercultural a través de sus egresados y egresadas. Coautor, coeditor de Jalapa 2020. Principalmente sus áreas de interés han sido la interculturalidad, etnicidad y educación intercultural, religiosa, movimientos étnicos y o regionalistas, pueblos indios y autonomías, organizaciones no gubernamentales como nuevos sujetos de desarrollo, el multiculturalismo, diversidad cultural y religiosa, comunidades migrantes y sociedades de acogida. Bueno, eso es un extracto de la amplia trayectoria del doctor. ¿Sí? Su amplia trayectoria académica y profesional en su vida como investigador, como catedrático y como doctor. Fue un placer. Cedo el micrófono. Doctor, antes que nada, bienvenido nuevamente y escucharemos sus aportaciones. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes, cordiales saludos y un gran abrazo desde Jalapa, Veracruz, a la Huasteca hidalguense, también a Pachuca Hidalgo. Muchas gracias, doctora Marisol Vite, maestra Carla María Sánchez y el maestro José Ramón Hernández, quien me contactó y quien me invitó. Estoy encantado de estar aquí con ustedes. Como decía antes, obviamente me hubiera encantado más estar directamente en Huejutla con ustedes, porque la convivencia, que es parte de la interculturalidad, se hace todavía un poco difícil a través de estos rectángulos que aquí nos unen. Pero bueno, es una posibilidad. Y en esta tarde quisiera efectivamente hablarles acerca de lo que, en mi opinión y en mi experiencia, puede aportar la interculturalidad tanto a la formación docente como a la práctica docente. Y todo esto, como me pedía el maestro José Ramón, enmarcado en las actividades que estamos realizando en relación al Día Internacional de la Lengua Materna, que obviamente no es una actividad de un día, sino que es una preocupación de todos los días del año a quienes nos dedicamos a las cuestiones de la diversidad cultural. Quisiera iniciar con una cita de un paisano mío que vivió mucho tiempo en México, Carlos Lenkersdorf, un lingüista, antropólogo alemán, que se fue a vivir a los Altos de Chiapas y se enamoró de la cultura tojolabal. Escribió varios trabajos, ustedes por ahí los encontrarán, sobre lengua y cultura tojolabal, sobre forma de pensamiento, y él en uno de esos libros decía: las lenguas son más que meros mecanismos de comunicación. Nos sirven para nombrar la realidad y la nombramos según la percibimos. La particularidad de las lenguas es que manifiestan cómo las culturas diferentes perciben la realidad. Dicho de otro modo, existe una relación íntima entre lengua y cultura. Los idiomas son puentes que nos hacen entrar en otras culturas porque las incluyen y las expresan. Con esta idea quisiera arrancar para, en un primer momento, hacer énfasis en la necesidad de una mirada histórica hacia la diversidad y la interculturalidad, para después, teniendo en cuenta la historia de las relaciones entre diferentes grupos en nuestro país, en el continente de Abya Yala y en general a nivel mundial, a partir de ahí pasar a lo que entendemos por interculturalidad como un primer paso, y posteriormente qué aporta la interculturalidad a la formación docente, tanto inicial como en servicio, y posteriormente a la práctica docente. El término mismo de lenguas maternas hoy en día se puede cuestionar, porque en muchos casos lenguas maternas ya no es igual a lenguas originarias. Antes se utilizaban como sinónimos, pero en muchos casos, ustedes lo conocerán en sus contextos mucho mejor que yo, las lenguas maternas a veces son el ñujú, el náhuatl, el tutunacú, etcétera, pero a veces también ya el castellano se ha vuelto una lengua materna para muchos pueblos, con lo cual la lengua originaria se vuelve segunda lengua.
Esto complica obviamente nuestra labor docente, nuestra labor educativa. Pero aparte tenemos fenómenos donde no solo hay una lengua materna, obviamente que hay una sola mamá en cada familia, pero la lengua materna puede también ser diferente al seno familiar. Conocemos familias, y en la Huasteca precisamente se dan estos fenómenos, donde hay varias lenguas al interior de una comunidad, al interior de una familia, lo cual vuelve la diversidad lingüística y cultural incluso más rica, pero obviamente también más compleja en cuanto al tratamiento escolar. Entonces, por eso, lo que les quiero proponer es que hablemos de las relaciones entre la patria y la matria, no solo hablando de lenguas maternas, sino entendiendo matria. Es un concepto que presto de un gran historiador michoacano, Luis González y González, quien llama matria a la patria chica, al lugar del que somos, a nuestra región, a nuestra comunidad. Entonces, podemos decir que en muchos estados-naciones hay una relación tensa entre patria y matria, porque la patria es lo que se ha oficializado hacia afuera, pero la matria es lo que se vive hacia adentro, dentro de la casa, dentro de la comunidad, dentro de las relaciones familiares. Por eso, quisiera hablar brevemente de lo que podríamos llamar políticas verticales que ha habido entre lenguas. Y ahí paso por eso al trasfondo histórico. Desgraciadamente, las naciones, tanto europeas como latinoamericanas, se han construido históricamente desde finales del 18, comienzos del 19, hasta la fecha, se han construido pensando que lo mejor sería que una sola patria tuviera una sola lengua, una sola cultura, una sola religión, una sola identidad. Esto que hoy en día intentamos superar ha dejado una huella muy profunda, no solo en las familias, en las comunidades, tanto rurales como migratorias urbanas, sino también ha dejado una huella importante en la escuela, en la institución educativa, porque cuando nacen las naciones, en el siglo XIX, con la independencia mexicana, por ejemplo, también nace la escuela. Son fenómenos íntimamente relacionados. Y la escuela tiene, entre otras, la tarea de formar patria, de generar una identidad nacional. Y esto es algo con lo que seguimos batallando al interior de las escuelas y al interior de las instituciones formadoras de docentes como la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Veracruzana, las escuelas normales. Entonces, desde aquella época tenemos políticas contradictorias en cuanto a qué hacer con las lenguas y qué hacer con las culturas. Una primera política en la colonia, recordarán de antiguas clases de historia, fue la segregación. Separar colonizadores de colonizados, repúblicas de españoles de repúblicas de indios, como llamaban esto, no como una república independiente, sino como una unidad administrativa. Y desde entonces se utilizaron determinadas lenguas que se oficializan, mientras que otras se reprimen y solo se permiten al nivel local o al nivel familiar. Ustedes saben que hay aproximadamente una tradición de 100 años al inicio de la colonia en la cual el náhuatl, por decreto virreinal, se convierte en lengua oficial de lo que hoy es México, de lo que en aquel entonces era Nueva España. Entonces, el náhuatl tuvo un estatus oficial en la colonia, pero posteriormente, y sobre todo cuando los Austrias son sustituidos por los Borbones en el siglo XVIII, esto cambia radicalmente. A partir del siglo XVIII, de repente, finales de la colonia, la diversidad lingüística es un problema. Hay que modernizar los territorios virreinales, lo que después sería el México independiente, y en ese discurso oficial, de repente, el utilizar el náhuatl
pero más todavía utilizar otras lenguas, el ñañú o el tutunacú o cualquier otra lengua, se vuelve un problema para la administración colonial. Entonces vemos que tenemos al inicio una política segregadora, pero después, y sobre todo con la independencia mexicana, el liberalismo del siglo XIX hace lo opuesto. En vez de segregar, asimila. Ciudadano, además ciudadano, no ciudadana, ciudadano es el varón libre, capaz de hablar el castellano. Si no hablas el castellano, no tienes ni siquiera derechos de ciudadanía, y menos las mujeres completamente excluidas de la ciudadanía. Entonces, lo que hace la época republicana, a diferencia de la colonial, es que prohíbe en el espacio público el uso de las lenguas maternas. Y eso afecta a la matria en su relación con la patria. Porque hasta entonces había prácticas culturales, lingüísticas, de relación entre españoles, pueblos originarios, pero también lo que luego se llamarían mestizos. Había esas relaciones. Pero a partir del siglo XIX y con la invención de la escuela pública, arrebatándole el control a la iglesia, ustedes conocen la historia, a partir de ese momento, el ser mexicano se convierte en sinónimo de ser mestizo, de ser urbano y de ser monolingüe en castellano, lo cual dejaba fuera, seamos sinceros, en el siglo XIX a la mayoría de la población. Entonces vemos como incluso en la época de la independencia de la República había una noción excluyente de ciudadanía, una noción, podríamos decir, aristocrática de república. Los padres de la patria se imaginaban una república independiente, sí, muy loable, pero copiaban un modelo de república que importaban de Europa, sobre todo de Francia. Se veía como deseable, como moderno, un país donde hubiera una sola lengua. Y la institución escolar obtiene el encargo de homogeneizar, el encargo de asimilar. Cuantos más hablantes de lenguas originarias quedan, menor el nivel de modernización, el nivel de desarrollo del país. Imagínense. Esto la Revolución Mexicana no lo cuestiona, desgraciadamente, sino que la Revolución Mexicana vuelve en el centro no al criollo europeo, sino al mestizo, lo cual fue un paso muy importante. Pero nuevamente se imagina a un mestizo varón, a un mestizo urbano, clase mediero, y a un mestizo castellano hablante. Entonces, tenemos, podríamos decir, en el ADN de la escuela pública mexicana, incluyendo los grandes logros de la escuela rural, Ramírez, etcétera, tenemos esta persistencia en problematizar la diversidad lingüística, en identificar las lenguas originarias con un supuesto retraso. Esto ha dejado huellas profundas al interior de nuestra sociedad. Desde entonces comienza un proceso de lo que algunos autores han llamado asimilación, otros lo han llamado aculturación. Gonzalo Aguirre Beltrán, el colega veracruzano antropólogo, lo ha llamado aculturación planificada. Lograr que estas personas que testarudamente siguen hablando su propia lengua, dejen de hablarla. Entonces se generan políticas llamadas indigenistas, en las cuales la escuela obtiene un lugar central y la formación docente obviamente también. Ustedes tal vez conozcan la historia, la recuerden. Primero hubo, inmediatamente después de la Revolución, una primera fase llamada castellanización directa. Jóvenes maestros, maestras, promotores, etcétera, son enviados al ámbito rural con el objetivo de
diseminar la letra, la escritura, la matemática básica, pero siempre utilizando el español. Y lo sabemos de muchos estudios documentales de archivo que se han realizado, que eso ha fracasado rotundamente, obviamente porque la mayoría de las niñas y los niños que ellos pretendían atender ni siquiera los entendían. No había una base de comunicación común. Y entonces, a partir de los años 30 del siglo pasado, estamos hablando de un poco más de 100 años, comienza un proyecto pionero, no solo en México, en toda América Latina, el proyecto Tarasco en Michoacán, que posteriormente se convierte en modelo para la escuela rural mexicana. La idea de utilizar las lenguas originarias maternas solo al inicio de la escolarización, para que sean como puerta de entrada para la letra, para la escritura, la alfabetización, para que posteriormente las lenguas originarias sean sustituidas por el castellano. Entonces, esto es algo que tuvo un fuerte impacto. Llegaron hasta de Estados Unidos y de Europa lingüistas para ver cómo funcionaba, porque era una cuestión muy pionera. Y hoy en día podemos decir que, en mi opinión, desgraciadamente, esta estrategia tuvo mucho éxito. La estrategia ha tenido distintos nombres, pero básicamente se trata de un bilingüismo sustractivo o un bilingüismo de transición. La idea es que la niña, el niño, hable con el maestro, con la maestra, en los primeros años, náhuatl o otomí o cualquier lengua originaria en la escuela, para que el maestro, una vez que haya aprendido a leer y escribir, introduzca el español, el castellano, y que curricularmente desaparezca la lengua originaria. Esa es la razón por la que hasta la fecha formamos a maestros bilingües, a maestras bilingües, solamente para preescolar y para primaria, como ustedes saben. En la secundaria no hay contratación de maestros bilingües. El subsistema termina en la primaria. Y esto no es casualidad. Tiene que ver con esta idea postrevolucionaria del indigenismo mexicano de que la lengua originaria la queremos solamente como trampolín. No la aceptamos como lengua de comunicación escolar, de comunicación académica. No está tratada en la escuela, no se le trata en la escuela al igual que el español. Por eso, incluso el término bilingüe es falso, tal como se utiliza, porque la estrategia no es bilingüe. Ustedes saben que hay escuelas bilingües donde ofrecen todo el currículum en 2 lenguas, que es lo que quiere decir educación bilingüe. Pero esto nunca se ha intentado. La idea era simplemente utilizar solo la lengua originaria remedialmente hasta que el estudiantado entienda perfectamente el español como para castellanizar completamente. Eso ha significado, por una parte, que desde hace más de 100 años en nuestras mentes tenemos una jerarquía lingüística, una jerarquía entre lenguas. El castellano sirve, el náhuatl o el tutunacú o el ñañú no sirve. El castellano es la lengua del progreso y de la modernidad, y el ñañú o el tutunacú son las lenguas de la tradición, son las lenguas del pasado. Lenguas escritas versus lenguas orales. Lenguas de comunicación nacional versus lenguas locales, familiares. En tu familia puedes hablar lo que quieras, pero de ahí no sale. Esto es un trato discriminatorio que ha tenido consecuencias que en cada encuesta, que en cada censo del INEGI se reproduce. Han desaparecido más hablantes de lenguas originarias en el siglo XX que en 300 años de colonia y 100 años de independencia posterior. Recordémoslo simplemente. ¿Por qué hago tanta mención del pasado, de la historia? Porque la escuela y la docencia son parte del problema.
tenemos que ser conscientes si queremos descolonizar, si queremos interculturalizar la escuela, tenemos que ser conscientes de que originalmente somos parte del problema. Esto, una lingüista de Dinamarca, donde también tienen lenguas originarias y lenguas minoritarias, esto, Skutnap Kangas se llama ella, lo ha llamado lingüicidio. Lingüicidio es un término nuevo, parecido a genocidio y etnocidio. Recordarán, genocidio es el asesinato físico de todo un pueblo, lo que los alemanes en la época nazi hicieron con los judíos. Eso se llama genocidio. Etnocidio es cuando no asesinas físicamente a una persona, pero asesinas su cultura, su identidad. Etnocidio. Y lingüicidio es cuando desde arriba intentas asesinar unas lenguas. Y pensando en el Día Internacional de las Lenguas Maternas, mi invitación es no pensar la problemática en el sentido de que estamos perdiendo las lenguas maternas. Las lenguas no se pierden. Si tú tienes una lengua materna, no la pierdes. Pierdes tus llaves, pierdes tu celular, cualquier cosa. Pero las lenguas que han sido transmitidas de una generación a otra no se pierden, sino que activamente se suprimen por decisiones de los hablantes. ¿Y por qué las suprimen los hablantes? Por discriminación. Ustedes mismas, ustedes mismos tendrán en sus familias, en sus comunidades, conocerán personas que tomaron la decisión de ya no hablar a sus hijos o a sus nietos una determinada lengua. Y eso no lo hacen con mala intención, lo hacen para prevenir la discriminación, para blindar a que a mis hijos, a mis nietas, no les pase lo que me pasó a mí, de cómo trataron mi lengua, cómo me trataron a mí. Entonces tenemos un fuerte problema de racismo lingüístico, racismo cultural, que impide que nuestras lenguas florezcan, que nuestra diversidad lingüística florezca. Esto es como un punto de partida para la conversación de hoy. Tenemos que reconocer que México es un país de superdiversidad, de hiperdiversidad lingüística, por un país por cuya diversidad nos envidian muchos países del mundo y sobre todo el continente europeo, donde hay mucho menos diversidad lingüística que en México, que en Colombia, que en Perú, que en Brasil, estos países superdiversos, pero no podemos recuperar, no podemos aprovechar pedagógicamente la diversidad de lenguas si seguimos siendo mentalmente colonizados, pensando que las lenguas son un problema, cuando al contrario, las lenguas son, como en todas partes del mundo, recursos de comunicación, aparte de recursos de identificación. Yo puedo utilizar una lengua por una parte para comunicarme con el mundo exterior y por otra parte puedo utilizar una lengua con fines de simbolización, con fines de identificación. Quienes aprendemos o intentamos aprender el inglés, seguramente no lo hacemos porque nos identificamos con lo gringo, con el gabacho o con el Reino Unido. No, lo hacemos por motivos instrumentales de comunicación básica. Hoy en día, en el ámbito internacional, necesitamos acceder al inglés como lengua franca. No por amor al inglés, sino simplemente de la misma manera que si me compro una computadora, tendré que aprender algo de Word. No porque me encante el Word, sino simplemente porque cuando enciendo la computadora, el Word ya está ahí, ya me ganó. De la misma forma que si cruzo las fronteras, el inglés ya está ahí, ya me ganó. Y mañana tal vez ya no sea el inglés, sino que el chino mandarín o cualquier otra lengua, ¿no? Pero ese es un tipo de relación con la lengua en un sentido instrumental como medio de comunicación. Pero en el caso de las lenguas originarias de México, más de 68 agrupaciones lingüísticas, no sabemos exactamente cuántas lenguas, pero una gran diversidad. Esas lenguas sirven para comunicarme al interior de la familia, al interior de la comunidad, en la región, en el mercado, etcétera, pero también sirven para identificarme, para expresar quién soy.
Y esto es muy importante respetarlo a nivel de toda la sociedad. Por eso, las lenguas originarias en México no son solamente asunto de quienes las hablan, sino son y deberían ser mucho más asunto de quienes no las hablan. Guillermo Bonfil Batalla, un muy importante antropólogo mexicano, siempre decía, ¿quiénes son los mestizos en México? Esa supuesta mayoría estadística que sale en el INEGI cuando nos preguntan. Y él siempre lo decía, en México los mestizos son indígenas que ya no se acuerdan que lo son. O sea, son mucha gente llamada mestiza, tiene orígenes indígenas y comunitarios, solo que por estas políticas discriminatorias, sus antepasados, más o menos cercanos, porque estamos hablando de 100 años, tomaron la decisión de ya no hablar la lengua y ya no identificarse. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con nuestro tema de la educación intercultural? La educación intercultural en México, que ustedes recordarán, antes se llamaba educación indígena, después se llamaba educación bilingüe, bicultural, y hoy en día se llama educación intercultural bilingüe. Esta educación tiene la gran tarea de descolonizarse de este legado asimilacionista, de este legado de desprecio a la diversidad lingüística. Por eso, desde los años 80 y 90 del siglo pasado, muchas maestras y maestros del subsistema bilingüe, muchos intelectuales y muchas intelectuales indígenas, poetas, escritoras, pensadoras, etcétera, están vertidas en esta lucha de que las lenguas indígenas se conviertan en lenguas escolares, en lenguas de comunicación escolar, y dejen de ser únicamente el trampolín para entrar a la escritura, a la alfabetización, y que posteriormente a ese trampolín, y ustedes me lo confirmarán, en muchas escuelas hasta la fecha llamadas bilingües, la lengua sigue sin tener los mismos derechos que la lengua castellana. Y al final del día, la maestra, el maestro cambia a la lengua originaria para regañar, para callar, para poner orden y para después regresar a la lengua supuestamente de mayor prestigio, que es el castellano. Entonces, el principal reto que tenemos en la llamada educación intercultural bilingüe es nosotros descolonizarnos, interculturalizarnos y entender que las lenguas son recursos pedagógicos. Cuanto mayor diversidad lingüística en una escuela, en un aula, mayor riqueza de recursos pedagógicos. ¿Qué necesito para ello? En primer lugar, una definición de interculturalidad. La interculturalidad, para mí, en esta tradición de la educación crítica, de la educación emancipatoria, de la educación transformadora, la interculturalidad no es tolerar al otro, no es llevarse bien, no es una cuestión únicamente actitudinal, como a veces desde la Secretaría o de otras instancias nos hacen creer. No, la interculturalidad se refiere a las formas de interacción entre miembros de distintas culturas, entre miembros de distintas lenguas, entre miembros de distintas etnicidades, religiones, géneros, identidades sexuales, etc. Entonces, en este sentido, interculturalidad tiene que ver con la búsqueda de relaciones simétricas, donde históricamente hay relaciones asimétricas, donde históricamente hay relaciones de exclusión y de discriminación. La interculturalidad es una propuesta pedagógica en la cual yo aprovecho la diversidad que me llega al aula como, si quieren llamarlo así, como materia prima del trabajo pedagógico. Eso significa que yo necesito conocer la diversidad de mis estudiantes como punto de partida.
Seguramente les ha pasado algo muy parecido y lo confieso que me ha pasado a mí. Solo en la pandemia me he dado cuenta que no conocía a mis estudiantes. Los conocía de nombre, pero no conocía cómo viven, con quién viven, qué lenguas hablan en casa, qué lenguas no hablan o ya no hablan, cómo es su situación residencial, su situación laboral, su situación, etcétera, etcétera. Nos hemos dado cuenta en la pandemia cuánto necesitamos de una mirada diagnóstica, una mirada exploratoria hacia nuestro estudiantado. Solo si conocemos a nuestras y nuestros estudiantes, podemos trabajar con su diversidad como una fuente. Esto es algo que nos reta porque significa que desde inicios de cada año escolar necesito hacer trabajos diagnósticos, pero no un trabajo diagnóstico palomeando un cuestionario que nos manda la SEP diciendo de que esto y lo otro, tipo formato 911 o cuestiones así. No, no, no. Se trata de realmente conocer a ese otro, a esa otra, que es mi alumna, que es mi estudiante en mi aula. Y esto implica, obviamente, conocer hasta qué punto habla, hasta qué punto entiende, hasta qué punto lee y hasta qué punto escribe una lengua u otra de las que pueden estar presentes en la región o en la comunidad. Necesitamos diagnósticos sociolingüísticos, no por el INALI, no por el INEGI, sino nuestros. Desde nuestra escuela, desde abajo hacia arriba, conocer esa diversidad. Si no conocemos la composición sociolingüística, cultural, étnica, etcétera, etcétera, de nuestro estudiantado, no podemos aprovechar la diversidad, porque entonces por default regresamos al currículum nacional, al currículum único, donde todo está estandarizado, pero como ustedes bien saben, cuanto más estandarizado, más descontextualizado, menos pertinente los contenidos curriculares que nos ofrecen. Entonces, nuestra tarea, trabajando la interculturalidad de esta manera crítica, propositiva y transformadora, la interculturalidad se convierte en una herramienta de trabajo, en una forma de indagar. ¿Quiénes son mis estudiantes? ¿Cómo son las relaciones entre mis estudiantes, sus padres de familia, los miembros de la comunidad? ¿Qué desigualdades existen entre la escuela y la comunidad, pero también al interior de la comunidad? No armonicemos. En muchas comunidades hay fuertes facciones, hay fuertes conflictos. Conozcamos esos conflictos porque son parte del mundo de vida de nuestros estudiantes. Entonces, con esta idea de la interculturalidad como una herramienta de trabajo, una herramienta de análisis, con esta interculturalidad podemos pasar a lo que llamamos hoy en día, hay muchas autoras, muchos autores que han escrito al tema, a una pedagogía intercultural. ¿Qué sería una pedagogía intercultural en nuestros contextos? Sería la idea, la propuesta de pensar procesos de aprendizaje desde abajo hacia arriba, desde los contextos locales hacia el currículum nacional y no al revés. Eso significa que los docentes, las docentes del siglo XXI tienen que ir convirtiéndose no solo en investigadores, como dice PRODEP y dicen estas políticas públicas, sino que tienen que ir convirtiéndose en mediadores entre conocimientos de distinto origen. Es muy importante para el futuro de una pedagogía intercultural diversificar el contenido del currículum, obviamente, ruralizarlo en un contexto rural, volverlo migrante, el contenido en un contexto de procesos migratorios, volverlo indígena en un contexto de comunidades indígenas, para que, ustedes lo recordarán, Vygotsky
las zonas de contacto próximo, el aprendizaje significativo, siempre ocurre cuando parto del mundo de vida de la niña, del niño, del educando. Y ese mundo de vida está muy lejos en los libros de texto oficiales, está muy lejos en el currículum nacional. Por eso nuestra tarea docente, en primer lugar, es crear un ambiente de aprendizaje desde abajo, que sea pertinente para que el niño o la niña pueda comenzar a hacer algo que es lo más importante para la pedagogía intercultural: traducir entre saberes académicos y saberes comunitarios. Traducir entre conocimiento libresco, conocimiento escrito y tradiciones orales comunitarias. Ustedes saben que la escuela en Occidente sigue teniendo este fuerte peso de lo escrito, de lo libresco, de lo abstracto, de lo generalizado, como lo que se plasma en los libros de texto. Yo no soy enemigo de los libros de texto gratuito. Son excelentes, pero están descontextualizados. Los tenemos que aplicar junto con otros saberes, otros conocimientos que vienen de abajo arriba, mientras que el libro de texto viene de arriba hacia abajo. Y el punto de encuentro entre el movimiento de abajo arriba y el movimiento de arriba abajo es la docente intercultural, es el docente intercultural. Entonces, nuestra tarea pedagógica consiste en crear un ambiente de aprendizaje en el cual la niña, el niño puede descubrir que lo que dicen en la ciudad, lo que dicen en la cultura escrita sobre el medio ambiente, sobre la historia, sobre la medicina, sobre la justicia, sobre etcétera, es equivalente a lo que en mi comunidad llamamos la herbolaria, el huesero, etcétera. O sea, la sabiduría desde abajo, ponerla en relación con los conocimientos académicos, a menudo llamados occidentales, aunque muchos de ellos no son occidentales, sino también hay conocimientos orientales, digamos, la tradición libresca, la tradición del currículum como canon, como algo fijo. No estamos en pedagogía intercultural en contra de esa tradición, pero esa tradición, si se impone de forma monológica desde arriba hacia abajo, genera discriminación y genera barreras de aprendizaje. Entonces necesitamos un puente entre conocimientos locales y conocimientos, entre comillas, universales. Y ese puente es la docente, el docente en el siglo XXI. Esto es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque todos quienes estamos aquí esta tarde hemos sido socializados, hemos sido escolarizados en lo contrario. Nos han enseñado que somos o debemos ser expertos, que somos, sobre todo en educación básica, un poco menos en educación media, somos todólogos. Hacemos de todo un poco, pero somos de alguna manera, es una tradición que viene del Renacimiento europeo y después de la Ilustración, que somos enciclopedistas. Nosotros lo sabemos todos, todo, el alumnado no sabe nada, tabula rasa, y nosotros transmitimos conocimiento unidireccionalmente. Esto es lo que tenemos que desaprender. Esto es lo que tenemos que superar. En primer lugar, porque nunca fue verdad. Seamos sinceros, no sabemos todo. No podemos saberlo todo. Esta pequeña masa cognitiva que tengo en mi cabecita no puede representar el mundo. Es imposible. Los conocimientos universales no caben en una sola cabeza. Hoy en día, en segundo lugar, aparte de que nunca lo hemos podido hacer, hoy en día, con recursos como Internet, ya sabemos que como docentes no tenemos nada para competir con todo lo que hay en Internet. O solo en YouTube, imagínense. Que alguien de nosotros quisiera decir, no, yo estoy más actualizado que YouTube. Claro que no. Pero es que esa no es nuestra función. De ahí viene el malentendido en nuestra formación inicial.
No es nuestra tarea competir con las enciclopedias, no es nuestra tarea competir con Internet, sino que nuestra tarea genuinamente pedagógica es la de construir puentes entre saberes, no la de ser depositarios de saberes. Nosotros no sustituimos el saber universal y tampoco, ojo, tampoco es nuestra tarea cuestionar la legitimidad de la sabiduría del pueblo, de la sabiduría de las comunidades. Ustedes lo conocen en la Huasteca Hidalguense. En cada comunidad hay personas sabias para distintos ámbitos. ¿Y quién soy yo, con mis no sé cuántos años de escolaridad, como para cuestionar esa sabiduría, como para sustituirla? No, ese no es mi papel. Mi papel es el de formarme en métodos y técnicas que me permitan hacer puente para mi estudiantado entre estas distintas fuentes del saber. Y tenemos la sensación de que en el siglo XXI estas fuentes del saber se van a ir multiplicando cada vez más. Estamos más interconectados. Sabemos esta noche lo que está ocurriendo esta noche en Ucrania, sabemos lo que está pasando en otras partes del mundo, podemos acceder a los últimos hallazgos farmacológicos contra la epidemia, contra la pandemia. O sea, el saber en Internet, el saber enciclopédico, el saber hegemónico, se multiplica de una forma tal que incluso al interior de las universidades ya no es posible que se comunique una experta en bioquímica de tal célula con un experto en astrofísica. Ya no hablan el mismo lenguaje. El grado de hiperespecialización académica ha llegado a tal punto que ya no cabe en una solamente este gran proyecto renacentista y después de la Ilustración francesa de pensar que lo mejor sería que un ser humano culto sepa de todo. Entonces, desaprendamos, descolonicémonos de ese falso cometido de que una pedagoga, un pedagogo es un sabio, es un sabelotodo, que además luego actúa en el aula como lobo estepario, cerrando la puerta, teniendo los niños, las niñas recluidos en el aula, y ahora yo los expongo a mi sabiduría. Eso es lo que tenemos que desaprender, porque eso es lo que genera falta de pertinencia, demasiada descontextualización. ¿Y qué tenemos al final del proceso escolar en educación media? Una juventud completamente desmotivada. Porque lo que les estamos transmitiendo, sobre todo en educación media, no tiene que ver con sus mundos de vida, no tiene que ver con sus vidas, con sus intereses. Entonces, ¿qué significa desaprender y reaprender desde un punto de vista intercultural? Significa abandonar la falsa pretensión de que yo lo sé todo, desarrollar una gran honestidad y modestia, pero profesionalizarnos en los cómo, en el diálogo entre distintos saberes. El futuro requiere de pedagogas y pedagogos. Era falso lo que nos decían en la anterior reforma, ya no sé cuántas van, reforma educativa, diciendo que cualquiera puede ser maestro o maestra, ¿se acuerdan? No, eso es falso. Pero el profesional de la educación, la profesional de la pedagogía en el siglo XXI es una tejedora de saberes, es una mediadora, un traductor entre distintas fuentes de saberes. Poder impulsar en el niño, en la niña, en la adolescente, esa capacidad de poder reconocer en conocimientos físicos, químicos, biológicos, reconocer en estos conocimientos especializados también los saberes comunitarios. Eso genera pertinencia, eso genera identidad y eso requiere utilizar las lenguas de esos contextos. No significa que nosotros como docentes
tengamos que manejar todas las lenguas que pueden pasar por mi aula. Imposible, obviamente que no. Pero de la misma forma que una buena intérprete, un buen intérprete, lo que yo conjugo en mi aula son grupos por lenguas que van expresándose en su lengua y en el castellano, y a partir de ahí se pueden identificar con estos saberes porque se dan cuenta que su lengua materna, que su conocimiento local, que lo que saben mamá y papá y mis abuelas y abuelos, sí tiene un lugar en el currículum. Esto tiene un efecto concientizador. Esto tiene un efecto emancipatorio. Paulo Freire desde siempre ha insistido en ello. El problema ha sido, sobre todo en contextos de diversidad cultural y lingüística, que la escuela, por cómo operaba, queriendo o no, le da la sensación al estudiantado de que tu lengua no importa, tu origen cultural no importa. Lo que saben, lo que hacen tus mamás, tus papás, tus abuelas y abuelos, no me importa, porque no está aquí en el libro de texto, no está en el currículum. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar para mostrar con este tipo de metodologías entre saberes, para mostrar que en el conocimiento occidental y en el conocimiento comunitario hay muchísimos rasgos comunes. La sabiduría empírica de la experiencia y la sabiduría académica del experimento, como lo hacen en ciencias naturales, son compatibles y lo conocemos en etnobotánica, en zoología, en agronomía, en ecología, en un montón de campos del saber. Hoy en día queda claro que es falso pensar en dicotomías, pensar en uno u otro, y lo que tenemos que hacer es pensar de forma complementaria los diferentes saberes. Y la pedagoga intercultural, el pedagogo intercultural es esa profesional que sabe crear puentes entre distintos sistemas. Y por eso el currículum de una pedagogía intercultural siempre tiene que tener por lo menos dos características. El currículum tiene que partir de abajo, inductivamente lo llamo yo, es como un giro inductivo, desde abajo hacia arriba, y en segundo lugar, es un currículum donde lo más importante no es el saber como tal, descontextualizado, sino el saber hacer. El aprendizaje significativo es un aprendizaje de un saber aplicable. Uno de los grandes problemas de la escuela de origen occidental, ustedes lo saben, es esta idea que desde el medievo nos dicen que no aprendemos non scole sed vitae, como dicen en latín. No aprendemos para la escuela, aprendemos para la vida. Sí, pero todo lo que aprendemos en la escuela no lo podemos aplicar, porque la vida ocurrirá en otro momento. Esto es de una época cuando todavía creíamos que hay un proceso de aprendizaje que termina cuando te titulas y cuando egresas. Y después comienza la vida, cuando hoy en día sabemos que nunca termina el proceso de aprendizaje. El aprendizaje es parte de la vida. Y entonces por eso lo que aprendemos en la escuela tenemos que poder aplicarlo. Y si no se puede aplicar, es cuestionable ese aprendizaje. La escuela se tiene que convertir en un laboratorio para aplicar esos aprendizajes, pero no solamente un laboratorio en el sentido de las ciencias, también un laboratorio de convivencia. Es otra de las lecciones tan duras que nos ha dado la pandemia. Nos hemos dado cuenta ahora que demasiado confiábamos en que la escuela es una jaula, la escuela es un edificio. Y hoy en día nos hemos dado cuenta que lo que más añoraban niñas y niños, y por qué no decirlo también nosotros como docentes, es la escuela como convivencia. Independientemente de qué aprendemos, pero el hecho de aprender juntos nos prepara para la vida en sociedad.
Vivimos en una sociedad, en unos contextos sumamente violentos, sumamente excluyentes y desiguales. Necesitamos que la escuela se convierta en un laboratorio de convivencia entre personas, personitas de distintas lenguas, de distintas culturas, de distintas identidades de género, de identidades sexuales, religiosas, las que sean. En este sentido, la pedagogía intercultural promueve una escuela, podríamos llamarla santuario. Santuario en el sentido de que un lugar protegido en el cual niñas, niños y docentes podemos experimentar formas de convivencia que fuera de la escuela todavía no nos dejan experimentar. Fuera de la escuela todavía hablamos de indígenas versus mestizos, rurales versus urbanos, católicos versus protestantes, adventistas, etcétera, etcétera. No, en la escuela no lo vamos a tratar así. En la escuela nos vamos a encontrar y vamos a aprender adventistas de católicas, personas homosexuales, personas heterosexuales, hablantes de una o dos lenguas originarias y hablantes pobrecitos que solo hablamos castellano. El lugar de la escuela es un lugar de convivencia. Entonces, esto es algo que una mirada intercultural crítica promueve. El convivir con el otro, con la otra, como parte de un proceso de aprendizaje. Y entonces, ¿cuál es nuestra tarea en la formación docente, en la práctica docente? En la práctica docente ya lo mencionaba. Necesitamos mantener y ampliar la autonomía curricular de los centros docentes. Ustedes saben que se han dado algunos pasos, pero con la SEP a veces es difícil mantener esa autonomía porque quiere sobrereglamentar. Aquí les voy a contar, ustedes saben, los consejos técnicos escolares siguen siendo sobrereglamentados desde arriba. Nos tienen que decir hasta el orden del día cuando nos reunimos una vez al mes. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué no darle el voto de confianza a los profesionales que son los docentes para que tomen sus decisiones? Claro, necesitan una preparación metodológica de cómo realizarlo, cómo adaptar el currículum, completamente de acuerdo. Pero lo que tiene que quedar claro es que la escuela se vive desde abajo hacia arriba y no al revés. Menos burócratas y más pedagogas, pedagogos docentes. Necesitamos asesores técnico-pedagógicos, necesitamos acompañamiento, sí, pero el punto de partida tiene que ser el docente, la docente. Se ha hablado mucho en el sexenio pasado de la centralidad del alumno, del estudiante, sus aprendizajes, completamente de acuerdo. La centralidad del alumno es el objetivo de la educación, pero ese objetivo no va a funcionar si no tenemos una docente, un docente que tiene margen de maniobra, que tiene mayoría de edad, digámoslo así, porque la SEP en muchos casos no nos trata a las y los docentes como mayores de edad. Entonces, sin ese voto de confianza, sin esa mayoría de edad, sin ese permiso de poder incluso equivocarnos desde abajo, no vamos a tener estos aprendizajes como docentes del siglo XXI, ¿no? Y en segundo lugar, necesitamos mallas curriculares con menos contenidos. Lo hemos notado ahora también en la pandemia, que los aprendizajes esperados estaban recargadísimos, cosas que no podemos ni queremos recuperar porque no eran esenciales. Entonces necesitamos mallas curriculares más flacas, con perdón, pero con más orientación al saber hacer, al cómo, que al saber hacer. Que al saber saber, al qué. Menos contenidos enciclopédicos y más haceres a partir de la escuela. Y eso significa en el currículum un giro del contenido a la metodología, a las formas de enseñanza-aprendizaje. Y estas formas de enseñanza-aprendizaje tienen que variar en función de los contextos locales. No solo la forma tradicional frontal de enseñanza, sino también el aprendizaje cooperativo, el trabajo en equipos, por proyectos, ustedes lo conocen, ¿no? Todo lo que el giro constructivista nos ha dado. Entonces, necesitamos una pedagogía intercultural que empodere literalmente
explícitamente a la docente, al docente. Esa docente es la cédula básica de una pedagogía intercultural. Una pedagogía intercultural contextualizada, inductiva, empoderando a niñas y niños desde abajo, no puede ser llevada a cabo por una docente, un docente que es tratada como último eslabón de una cadena de mando, que es como nos han tratado durante muchos sexenios. Y no estoy hablando aquí de partidos políticos, porque es parte de una cultura institucional jerárquica. Tenemos que transitar de la cultura institucional piramidal a una cultura institucional reticular, trabajar en red, aprender en red, tener intercambios con otras escuelas de la misma región, aunque sea de otro subsistema, aunque sea de otro nivel educativo, pero aprender entre docentes. Eso es uno de los principales cambios que requiere esta mirada intercultural. Y esto, y con esto voy terminando, y esto significa que en la formación docente tenemos que darle, no en optativas, no en electivas, sino en el centro de la formación docente, tiene que estar la mirada de la diversidad, la mirada de la interculturalidad y cómo tratarla. Y esto, algunas autoras, algunos autores a partir de Perrenot lo han llamado competencias interculturales. Algunos no nos gusta tanto el término competencia porque viene más del ámbito laboral, podemos llamarlo capacidades interculturales. Pero lo que sí necesitamos como docentes del siglo XXI en escuelas de composición cada vez más diversa es que sepamos tratar la diversidad. Eso significa primero percibirla, darnos cuenta de quiénes son, qué lenguas hablan, en qué dioses creen, qué valores traen de la casa, de la comunidad, etc. En segundo lugar, una cultura de bienvenida a la diversidad. No estigmatizar, no jerarquizar, sino aquí todos los credos, aquí todas las normas, los valores, todas las lenguas son bienvenidas. Y una vez que estemos en el aula, una vez que estemos ya en esa cultura de la bienvenida, vamos a organizarnos. ¿Cómo expresar esos saberes de forma que todo el alumnado pueda aprovecharlo? Eso significa dejar de estigmatizar a un alumnado como minoría y a otro llamarlo mayoría. Unos tratarlos como discapacitados y otros como sobredotados. O sea, no. Toda persona humana es a veces minoría y a veces mayoría, dependiendo de cómo los agrupas. Toda persona en la escuela es a veces un grupo con capacidades muy altas y otras veces con menos capacidades. Pero compartiendo esas capacidades es como vamos a tener sinergias al interior de los grupos. Entonces, necesitamos una formación en las universidades pedagógicas y en las escuelas normales que partan de esas capacidades o de esas competencias interculturales, interlingües. Aprender a percibirnos, aprender a percibir cuando ocurre discriminación, aprender a aguantarnos, lo digo literalmente, aguantar ambigüedades, aguantar cuando un niño habla una lengua en el aula que yo no conozco, yo no entiendo esa lengua, el problema no es el niño, el problema soy yo. Entonces me voy a buscar herramientas para que yo me pueda comunicar con ese niño, con esa niña. Dejemos de estigmatizar y de jerarquizar y aprovechemos esa diversidad porque eso es parte del aprendizaje y eso es lo que nos prepara para una convivencia pacífica también fuera de las escuelas. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor, por sus conocimientos. Ahorita abrimos el espacio para preguntas al público de los participantes. Por ahí tengo a Jorge Hernández, que levantó la mano hace ratito. Jorge, ¿cuál sería tu pregunta? Adelante, Eliel Zavala.
¿No me escucha, Eliel? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? O comentario, o... ¿Comentario? Sí, maestro. Adelante, maestro Jesús. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Primeramente, felicitar y agradecer al doctor Gunther Dietz por toda la sabiduría que esta tarde nos ha ofrecido para todos nosotros. En verdad es gratificante escuchar todas las reflexiones en torno a estas competencias interculturales que como personas, como académicos, como docentes, como parte de una sociedad, tenemos que ir fortaleciendo. Gracias por estar con la comunidad UPN, en específico Huejutla. Quisiera escuchar su punto de vista, su percepción en relación a cómo mira usted. Ya hemos escuchado, ¿no? En este caso, todas estas cuestiones de cambios en la diversificación, en la historicidad de nuestro país, hablando de México. ¿Cómo usted mira a la ciudadanía indígena? ¿Cuál es su percepción en torno a qué puede pasar en un futuro no muy lejano o lejano, por así decirlo, en relación a las lenguas oficiales? Usted ya nos comentó en la reseña que hizo, ¿no? O sea, cuando la lengua náhuatl en el siglo XVIII todavía estaba como lengua oficial. ¿Cómo mira a esta ciudadanía de los pueblos originarios, específicamente de aquí, de nuestro país, de México? O sea, ¿qué puede pasar? Que si bien ha habido todo un proceso de todos los ciudadanos que muchas veces ya no inculcan, ya no enseñan, ya no transmiten estas lenguas maternas a las nuevas generaciones. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo usted mira a esta sociedad, a esta ciudadanía indígena? Gracias. Muchas gracias, Jesús, por la pregunta muy, muy importante, difícil de responder porque es muy general, ¿no? O sea, hay tantos pueblos originarios diferentes en nuestro México. En términos generales, yo tengo mucha, mucha esperanza, sobre todo en la juventud indígena. La he conocido en las universidades interculturales, en algunas escuelas normales, en estudiantes que he tenido también aquí en la Veracruzana, y yo veo que hay un despertar, hay una conciencia, por una parte, de la importancia de la escolarización, de la importancia de la escuela. Esto creo que ustedes lo conocen desde hace décadas, destaca en el México rural indígena cómo las comunidades sí se toman en serio la educación escolar, exigen escuelas, exigen dotación, que luego no reciben la que están exigiendo, no reciben la de mejor calidad, todo eso lo sabemos, pero sí hay una convicción. En el México profundo, podríamos llamarlo con Bofill, hay una convicción de que la escuela sirve, la escuela es importante, pero a la vez noto en la juventud, sobre todo cuando sale de la educación media, entra a la educación superior, que como saben es una minoría la que logra este paso, sí se dan cuenta de que pueden ser ciudadanas y ciudadanos de sus comunidades y ciudadanas y ciudadanos del mundo a la vez, que una cosa no contradice la otra. Entonces estoy viendo como ahora cada vez más hay una conciencia de la riqueza del hecho de ser bilingüe, o a veces incluso trilingüe, de la posibilidad de utilizar tu lengua en la radio, en la prensa, ojalá, en la universidad, en la escuela. Sin embargo, esto no ocurre en todas las regiones, en todos los contextos. Necesitamos un proceso de lo que Freire llamaría una concientización colectiva,
de que exista esa conciencia, y ahí profesores de educación básica y educación media pueden jugar un papel muy importante. En vez de estar estigmatizando, animar a seguir estudiando, pero animar también a seguir practicando su propia lengua. Las TICs, los nuevos medios audiovisuales, son excelentes aliados. ¿Por qué? Porque la oralidad comunitaria familiar en muchas regiones indígenas es a veces mucho más compatible con los medios audiovisuales que con la letra escrita a la antigua. Entonces, ahí hay muchas posibilidades. En muchas universidades interculturales hemos visto cómo rápidamente la juventud indígena plurilingüe se apropia de las TICs, se apropia del video, del WhatsApp, de Facebook, etcétera, etcétera, para expresarse en sus lenguas, aparte del castellano. Entonces, ahí hay muchas posibilidades. Sin embargo, entiendo que hay comunidades y hay regiones que han perdido la esperanza y la confianza en la escuela. Y en estos casos sí me temo que se convertirán paulatinamente en pueblos de memoria indígena, pero no de práctica de la lengua indígena. Y eso es legítimo, son decisiones que toman los pueblos. Que a mí no me gusten es una cosa, pero de la misma forma que tú tienes el derecho de mantener tu lengua, también tienes el derecho de no mantenerla. Es así como, es un derecho humano, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer desde la institución escolar y universitaria es acompañar y incentivar. Por ejemplo, hemos generado ahora en muchas universidades nuevos reglamentos para que aquellos que hablen una lengua originaria no requieran el inglés como acceso a un posgrado o en los exámenes de egreso, sino que se reconozca en igualdad de condiciones la lengua materna y una lengua extranjera. Esto, que parece poca cosa, en el papel pesa, porque entonces yo como estudiante dice, mira, mi compañero que es monolingüe en castellano tiene que hacer estos terribles exámenes de TOEFL y no sé qué, de Harmon Hall, etcétera, y yo que hablo español y hablo tutunacú, bueno, voy a intentar aprender algo de inglés, pero no me van a exigir eso, porque yo ya soy bilingüe. Entonces, eso de alguna forma vuelve a reconocer y a empoderar la lengua. Yo creo que ahí necesitamos buscar muchos aliados. Y saben una cosa que últimamente me está pasando en los contextos urbanos, los aliados son personas urbanas que podríamos llamar post-mestizas. Hay una juventud, aquí en Jalapa lo estoy viendo, hay una juventud mestiza, monolingüe en castellano, que ahora le encanta tomar cursos de náhuatl, o de popoluca, o de tuturacú, como parte de una búsqueda de recuperar la relación con sus ancestros. Porque reconocen que son mestizos, pero no siempre han sido mestizos. Entonces, esa juventud urbana le puede abrir caminos a la juventud indígena hablante todavía de una lengua originaria. Las lenguas solo se van a mantener si se convierten en ventajas comunicativas, en oportunidades. Por eso también desde las políticas tenemos que seguir insistiendo que en los hospitales, en los ministerios públicos, necesitamos emplear traductores, intérpretes de lenguas originarias. Si todas las instituciones públicas en este país aplicaran la ley de derechos lingüísticos de los pueblos originarios, ninguna persona indígena estaría desempleada, porque necesitaríamos muchísimos traductores e intérpretes. Pero como tristemente sabemos que en este país tenemos leyes hermosas, pero que no se aplican, por eso no tenemos esas fuentes de trabajo. Entonces, una cuestión clave en el futuro para esa ciudadanía indígena es conciencia de la exigibilidad de sus derechos. Tienes que conocer tus derechos en primer lugar y en segundo lugar saber que puedes exigir que se cumplan. Y las dos condiciones todavía nos están dando, ¿no? Entonces mi perspectiva cara al futuro, Jesús, es un poco agridulce, ¿no? En el sentido de que hay grandes potenciales, pero también hay un contexto de simulación de derechos
de falta de aplicación de derechos que es terrible, que nos afecta a todos como ciudadanos, pero que específicamente desanima a la juventud indígena plurilingüe de realmente disfrutar de su riqueza. Yo tengo estudiantes que me dicen con todo orgullo, hablo inglés y ruso y rumano y un poco de alemán. Pues sí, es bonito eso, pero yo también tengo estudiantes que sé que hablan y entienden algo de Tutunacú, algo de náhuatl y tepehua, etcétera, en la Huasteca veracruzana, por ejemplo, pero no lo dicen con el mismo orgullo, sino que lo esconden, cuando son los mismos fenómenos, es el mismo valor, ¿no? Entonces, ahí tenemos que trabajar como docentes, para que tengan el mismo valor y el mismo reconocimiento, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, doctor. Maribel Martínez. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Felicidades por la ponencia. Pues decirle que el tema que se está tratando efectivamente es muy importante, sobre todo para nuestros pueblos originarios, orgullosamente indígena. Trabajo en una escuela de educación preescolar indígena, pero sí, bueno, ya rescatando también de lo comentado por usted, pues efectivamente, ¿no? Reconocemos la importancia de nuestras lenguas indígenas, mas sin embargo, bueno, también veíamos, ¿no? Ya lo comentaba que en nuestra actualidad, tristemente, pues no es fácil. ¿Por qué? Porque va desde nuestra currícula, ahora sí, o nuestro currículum ya establecido. Por otra parte, pues sabemos, ¿no? De la historia que ha pasado nuestro país en ese sentido, la castellanización, pues que actualmente se refleja dentro de nuestras comunidades. Yo me percato que pues en las comunidades o en la comunidad en la cual laboro, pues efectivamente la lengua se ha ido perdiendo. Actualmente yo trabajo con alumnos en ese nivel y pues tristemente ver que pues nuestros alumnos ya no hablan la lengua indígena y conforme va pasando el tiempo, pues cada vez es peor la situación. Y esto lo vemos no desde el sentido de que muchas veces no como maestros no hablemos esa lengua o no lo lleguemos a aplicar, más sin embargo, pues nuestra sociedad misma pues ha ido desatendiendo sobre todo pues esa lengua, ¿no? ¿Por qué? Porque ya decía, pues ha ido ha sido discriminado más bien nuestra lengua y pues actualmente pues eso ha propiciado pues la pérdida ahora sí de esta lengua que en nuestro México prevalece más el náhuatl, ¿verdad? En nuestra región huasteca el náhuatl. Sí. Preguntarle, ¿qué hacer en este caso cuando, por ejemplo, nosotros como docentes tenemos que seguir un currículum, pero también, pues tenemos tal vez esa capacidad de elaborar tal vez materiales, hablar la lengua materna, más sin embargo, pues hasta crear herramientas, ya decía usted, ¿no? Más sin embargo, también los tiempos, ¿por qué? Porque tenemos tiempos establecidos, pues hay que seguir un currículo, ya decía, ¿no? ¿Qué sugiere usted que se puede hacer en este sentido? Sí, muchas gracias, Maribel, por la pregunta clave para todo lo que estamos hablando. Hay que comenzar en pequeños pasos. Este proceso de descolonización va a tardar porque la colonización también tardó y entonces estos son procesos lentos, pero se pueden generar pequeños logros en tu aula,
en tu escuela, por ejemplo, un método que el pueblo maorí en Nueva Zelanda utilizó, que también estaban perdiendo, hasta hace algunas décadas estaban perdiendo su lengua, y hoy en día hasta la primer ministra de Nueva Zelanda tiene que dirigirse de vez en cuando en maorí al conjunto de la sociedad. Ellos lo llamaron nidos de lenguas. Nidos de lenguas son momentos curriculares en cualquier materia, un momento en el que vamos a utilizar, por ejemplo, en la región de ustedes, el náhuatl. Un momento en matemáticas, un momento en conocimiento del medio, un momento en historia, en lengua, y esto lo vamos a hacer en náhuatl. ¿Por qué lo digo? Porque es importante salir de la camisa de fuerzas de entender las lenguas en la escuela solamente como asignaturas, como un objeto de aprendizaje. O sea, lengua náhuatl es importante que exista como materia, pero es importante sobre todo para quienes como yo no la hablamos o la hablamos muy poco. Pero para una persona hablante del náhuatl no requiere de una materia lengua náhuatl 1, 2, 3, sino que requiere de la oportunidad de expresar conocimiento académico en náhuatl. Por ejemplo, en matemáticas, por ejemplo, en historia, por ejemplo, en conocimiento del medio, etcétera. Entonces, ir mostrando con estas pequeñas islas en el currículum a todo el alumnado, a todo el estudiantado, le muestra la importancia estratégica de esta lengua en relación a otras. Lo hemos notado, por ejemplo, en la Universidad Veracruzana Intercultural, en la sede de la Sierra de Songolica, una región que, como ustedes saben, también de mucha vitalidad lingüística del náhuatl, aunque también con procesos de desplazamiento. Y ahí en esa sede tenemos estudiantes náhuatl hablantes y estudiantes que vienen más del ámbito urbano, Orizaba, Ciudad Mendoza, por ahí. Y entonces, al utilizar el náhuatl en determinados momentos de cualquier asignatura, el estudiantado de Orizaba se siente discapacitado, entre comillas, y comienza a echarle mucho más ganas a la materia de lengua náhuatl 1, porque se dan cuenta que es un instrumento de comunicación, y más si te quieres desempeñar profesionalmente en la sierra, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencia te da como un clic en tu propio proceso cognitivo y dices, no, claro, esto es importante. Es como cuando ustedes saben que los mexicanos estamos continuamente intentando aprender inglés en estos cursos que son completamente descontextualizados de las escuelas particulares, etcétera. Pero no conozco a ningún mexicano que esté en Estados Unidos y que tenga ese problema. ¿Por qué? Porque el contexto te obliga. Y rápidamente, mexicanas, mexicanos en Estados Unidos, en cuestión de meses, no de años, de meses, se ponen al día y se comunican en inglés. Esto es lo que necesitamos obtener con nuestras lenguas. Si hay una necesidad y si hay una ventaja comunicativa en hablar el náhuatl frente a no hablarlo, rápidamente las y los estudiantes se ponen al día. Y más hablando de determinadas edades. Ustedes saben, cuanto antes, ni siquiera aprenden náhuatl, lo adquieren, ¿no? Como casi como una cuestión natural, ¿no? Entonces, ahí hay muchas formas. Por ejemplo, en las escuelas, comenzar por cosas que parecen muy superficiales, pero que son muy simbólicas, muy importantes. La señalética de la escuela. No puede ser que sigamos en un país plurilingüe como México con señalética solamente en castellano. Si yo como hablante o como recordante, porque algunos alumnos no son hablantes, pero recordantes, si yo como recordante, cada mañana que llego a mi centro escolar, leo algo en náhuatl, obviamente me voy familiarizando, se vuelve natural. Y esto es algo que podemos promover incluso quienes no hablamos náhuatl. Entonces, cambios en la señalética, lugares en el currículum, concursos comunicativos en la lengua, ¿no? La lengua realmente en su uso académico. No solo utilizar la lengua para cantar el himno nacional en náhuatl, que está bonito, pero hay otras formas de comunicación salvo el himno nacional, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Tener conversatorios con sabios y sabias de la comunidad. Y a los pocos que no entienden el náhuatl, bueno, se intenta hacer una traducción consecutiva o simultánea, pero que noten
que la lengua es importante con sentido comunicativo. La lingüística ha demostrado que las lenguas no se rescatan con buenas intenciones, sino que se rescatan porque hay ventajas de comunicación. Oficializar una lengua es una ventaja, pero todavía no hemos llegado a, por ejemplo, lo que en otros países se ha logrado en Cataluña, en Euskadi, el País Vasco, en Israel, en Indonesia, donde tienes asegurado un determinado tiempo en todos los medios de comunicación. Imagínense una ley que diga que en toda la Huasteca hidalguense es obligatorio que todo programa, toda emisora, pública o privada, tenga el 50% de sus programas en náhuatl. Imagínense a cuántos nahuatlatos tendrían que contratar para generar eso, ¿no? Entonces hay que crear oportunidades, hay que crear demanda. Y esto solo se logra si tenemos conciencia de la riqueza lingüística. Si seguimos escondidos, no salir del closet de las lenguas, escondiéndonos, obviamente no se va a lograr, ¿no? Entonces ahí creo que hace falta mucha asertividad y mucha conciencia, mucha reflexividad lingüística, ¿no? Veo que hay comentarios bastante extensos en el chat, pero no me ha dado tiempo todavía leerlos o responder a ellos. No sé si alguien me puede ayudar ahí a... Sí, voy a leer. Gracias. Es del maestro César David Cruz Hernández. Dice, usted habla de la descolonización, pero ¿cómo descolonizar primero al docente y después al alumno en un contexto educativo que hace énfasis a la diversidad? En términos de crear, dicho concepto es definido desde los grupos mayoritarios para continuar disfrazando la segregación o discriminación de los grupos minoritarios. Sí. Muchas gracias, José David, por la pregunta. No creo que sea necesario que primero se descolonice el profe y después el alumno, sino que es un proceso conjunto. Por eso, porque ya no somos expertos. Somos, María Bertelli, una querida colega, siempre lo ha llamado, estamos inmersos en interaprendizajes. Si el estudiante aprende, yo también aprendo. Entonces, mis estudiantes me han enseñado cómo descolonizarme, porque comienzan a utilizar su lengua de forma cada vez más compleja en lo académico, en la comunicación académica. Entonces, son coprocesos, son procesos co-constitutivos donde como docentes nos descolonizamos, impulsando a la vez, simultáneamente, la descolonización del estudiantado, generando nidos de aprendizaje, nidos de lenguas, generando espacios en el currículum. Nos vamos a dar cuenta. Yo puedo generar ese espacio en mi horario, por ejemplo, pero yo no sé llenarlo, porque yo no soy experto en náhuatl. Entonces yo necesito a mi estudiante, que es la persona que va a contribuir ese conocimiento matemático en náhuatl. Y yo luego lo complemento con mi conocimiento matemático en castellano. Y aparte de una comunicación lingüística, podemos lograr una comunicación entre un sistema matemático decimal y un sistema matemático vigesimal, como en las lenguas mesoamericanas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí no hace falta esperar que primero nos descolonicemos, porque entonces van a pasar otros 100 años y nuestro estudiantado sigue memorizando y cacareando un currículum que está descontextualizado, ¿no? Esa es mi preocupación. Gracias, José David. Sí. José Luis Mendoza. Aquí estoy. Muchas gracias, muy buenas tardes. Primero, pues presentarme, yo soy el maestro José Luis Mendoza Ramírez, docente de primaria indígena de la región Tulancingo, originario del Valle del Mezquital, de Ixmiquilpan, hablante de la lengua ñañú. Primero, felicitar y agradecer infinitamente al doctor Gunther por todo lo que ha escrito, por todo lo que ha producido y por lo que hoy nos comparte. Realmente yo lo miro como todo lo que comentó en la última parte de su ponencia fue como un
Yo lo quiero ver así, como un grito desesperado, para poder decirnos a los maestros que nos dedicamos a la docencia en el medio indígena, que tenemos que empezar a crear esto que decía, de abajo hacia arriba. Realmente creemos que, o hemos pensado, o mucha gente piensa que la interculturalidad le corresponde solamente a las escuelas del sistema indígena. Y sabemos bien que eso no es cierto. Nosotros, bueno, en lo personal, estoy terminando un trabajo de investigación de un posgrado. Tuve la oportunidad de entrevistar a 5 maestros de la primera generación de promotores culturales del 64 y con algunos maestros que trabajan actualmente frente a grupo. Y bueno, con la primera generación de promotores culturales fue un trabajo de castellanización y de alfabetización con una finalidad de que, pues, todos los atrasados, entre comillas, aprendieran a hablar español. Y hoy en día, dice un maestro que entrevisté, castellanizamos tanto que se nos pasó la mano. Hoy queremos rescatar la lengua indígena. Y muchos maestros, equivocadamente, definimos a la interculturalidad como usar la lengua indígena. Y realmente la interculturalidad es lo que decía el doctor, todos los saberes que hay en las comunidades indígenas y no indígenas. Y pues yo creo que tenemos que empezar por nosotros, lo que decía Luis Enrique López, ¿no? Darnos cuenta de que la lengua está desapareciendo para tener este trabajo de revitalización y emancipación. Es trabajo nuestro. Considero que si estamos esperando a los maestros indígenas que en el currículum oficial nos digan qué hacer, nos vamos a pasar, yo creo, muchos años más para que eso suceda. Creo que lo que nos corresponde a nosotros como maestros es empezar con pequeñas acciones, con algo tal vez insignificante, pero que empecemos por algo. Entonces, ese es mi punto de vista. Y como siempre, agradecer a la UPN, en este caso a la sede de Huejutla, por traernos al doctor Gunther, una gran persona que ha escrito mucho sobre este tema y que esperamos que pronto también lo volvamos a ver. Un saludo a todos y buenas tardes. Muchas gracias, José Luis. Completamente de acuerdo. Sería muy, muy paradójico y muy contradictorio pensar que la educación intercultural es un asunto de las escuelas indígenas o para el conocimiento indígena, para el sector indígena. Al contrario, quienes más competencias interculturales, quienes más trabajo de antidiscriminación y antirracismo intercultural requieren, son precisamente las poblaciones mestizas monolingües, ¿no? Y una cuestión que hemos demostrado en muchos estudios a nivel nacional e internacional es que cuanto antes comienzas con este proceso de promover la diversidad de lenguas, más fácil es desarrollar esto que los lingüistas llaman una proficiencia subyacente común. Todo ser humano es innatamente plurilingüe. No es verdad que es natural ser monolingüe. Lo natural del monolingüismo lo ha generado el nacionalismo, el Estado-nación. Pero el Estado-nación nos acompaña desde hace 200 años, cuando los pueblos tienen 3.000, 4.000 años de historia. Y siempre han sido plurilingües. Siempre hemos hablado una lengua en la familia, otra lengua en el mercado, otra lengua en el templo. Y así, la mente humana es epistémicamente una mente plurilingüe. Aprendemos entre. Y cuanto mayor la diversidad lingüística, más profundo es el aprendizaje. Hemos demostrado que niñas y niños que aprenden equilibradamente, no con el bilingüismo sustractivo que se practica, sino si un niño, una niña aprende equilibradamente, pongamos náhuatl y castellano, sea el niño náhuatl hablante o no, sea el niño de una familia monolingüe o no, si aprende en un currículum completamente bilingüe, urbano o rural, equilibradamente náhuatl y castellano, va a tener muchísimo más posibilidades para mañana aprender inglés o chino mandarín o cualquier otra lengua, porque cognitivamente su mente ya se ha desarrollado de tal forma que se vuelve esponjita de otras lenguas. Y esto es lo que hemos subdesarrollado en la escuela monolingüe.
Y por eso, tanto los pueblos originarios como, sobre todo, las capas sociales, hoy en día monolingües en castellano, requieren de una educación intercultural y plurilingüe. Y por eso, ojalá se logre esta conciencia para que en el futuro las escuelas urbanas aprendan de la gran experiencia que tiene la educación indígena y el sector como en el que José Luis trabaja, que han sido pioneros en esto y que pueden ahora enseñar al sector más urbano de la educación primaria generalista o de la educación secundaria de este tipo, ¿no? Completamente de acuerdo, José Luis. Muchas gracias. Y saludos a Izmiquilpan. Con lo que usted comenta, me nace una preocupación. Es una preocupación pues bastante real que compartimos los maestros. ¿Qué opinas sobre la evaluación estandarizada a las escuelas interculturales y qué efectos vislumbra en el mediano plazo? Seamos sinceros, la evaluación estandarizada no evalúa diversidad, evalúa homogeneidad. Entonces, para las escuelas interculturales o para las escuelas indígenas, yo como docente no aprendo nada de una evaluación estandarizada, porque lo que me dice la evaluación estandarizada es que mi grupo, en el contexto en el que vive, en el contexto familiar en el que vive, no aprende en ese mismo ritmo del currículum oficial que se inventaron en la ciudad y que en la ciudad aprenden más rápido. Es como el problema de comparar peras y manzanas. Y además, si ustedes repasan los enlaces, los PISA, los TIMSS y todas estas pruebas estandarizadas, carísimas, por cierto, muchísimo dinero que se gasta en eso, no genera conocimiento pedagógico nuevo. No es formativa esa evaluación para mí. Yo estoy a favor de evaluaciones siempre y cuando nosotros como docentes, aprendamos de esas evaluaciones. Porque solo rankear escuelas como resultado de una evaluación no me sirve para nada. Porque la escuela rural, ¿con quién está compitiendo? O sea, no tiene ningún sentido porque no puede competir con otro sistema. Entonces, a mí me parece muy triste cómo desde la Secretaría y desde altas esferas de la política educativa se cayó en la trampa de creer, como somos parte de la OCDE, tenemos que compararnos con el mismo instrumento que se aplica en Finlandia. O sea, imposible. Yo sé de docentes en mi país de origen, en Alemania, que se han movilizado para que los resultados de la evaluación estandarizada no se publiquen centro por centro. Porque ellos decían, porque no es comparable. Profes que trabajan en la Alemania rural, pongamos, se han opuesto y lo han logrado a que no se aplique esa evaluación estandarizada y menos se publiquen los resultados porque dicen, es discriminatorio para mí, porque yo soy un excelente docente en el medio rural, para mi medio, pero el instrumento que ustedes aplican no mide lo que yo hago. ¿Quiénes de ustedes que trabajan en el medio rural indígena han sido evaluados en cuanto a todas esas funciones que realizan aparte de estar frente a grupo? El trabajo comunitario, la vinculación, el ir a recorrer ahora en la pandemia padres y madres de familia, todo eso no se evalúa. Entonces el instrumento está mal, porque el instrumento parte del hecho de que México es un país en el que todas las escuelas tienen la misma infraestructura. Todas las escuelas tienen agua, todas las escuelas tienen luz, todas las escuelas tienen internet. Perdón, es una mentira. Entonces, cuando tengamos condiciones infraestructurales iguales y cuando tengamos condiciones socioeconómicas de las familias más o menos iguales, entonces apliquemos evaluaciones estandarizadas. Pero mientras no existan, para mí es un derroche de recurso, un derroche de presupuesto público para luego tener rankings que solo me confirman lo que ya sabía. La buena investigación educativa no reproduce lo que ya sabíamos, sino que explora lo que todavía no sabemos, lo que no nos podemos explicar. Entonces, por eso, para mí la evaluación estandarizada, tal como se ha aplicado en México, es no solo injusta,
para las escuelas rurales multigrado, por ejemplo, sino que aparte es una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos que se podían aprovechar para cursos de formación que se podían ofrecer en las mismas escuelas. Lo que gastan en esos instrumentos de evaluación, ¿por qué no los aplican con pequeños grupos de trabajo para aprender un centro visitando a otro centro educativo? Imagínense, de la Huasteca Hidalguense, la Sierra Norte de Puebla, la Sierra de Songolica, y hacer un encuentro de docentes. Ahí creo que vamos a aprender muchísimo más que palomeando esos reactivos, ¿no? Gracias, Víctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. El maestro Sergio Cruz Hernández. Gracias, maestro José Ramón. Muchas gracias, doctor Gunter Dietz. Una excelente ponencia. Le agradezco infinitamente todo este cúmulo de experiencias que nos comparte, lo cual creo que nos deja una tarea muy grande para tratar de abordar no solamente los temas de la interculturalidad. Y en este sentido, para no redundar en demasiadas cosas, sí tengo una pregunta. Me llama mucho la atención su experiencia de trabajo con alumnos de diferentes lenguas, de diferentes contextos. Por lo que comenta en sus experiencias, son gratas, son muy buenas. De pronto tienen, creo, algunas dificultades o algunos conflictos. Sin embargo, por lo que nos comparte, creo que es algo muy productivo. Y en este caso mi pregunta va en el sentido de ¿cuál sería el compromiso o cuál sería el punto de partida de nosotros como docentes para transitar en eso que mencionaba usted cuando menciona de ampliar la autonomía curricular para lograr que los aprendizajes significativos sean aprendizajes aplicables? ¿Cómo lograr que nosotros transitemos de ya no discursar de interculturalidad, sino aplicarla, desarrollarla? Desafortunadamente me he topado con algunos compañeros maestros que son muy buenos hablando una lengua materna, pero discriminan a su gente, y a veces son los que llevan las prácticas de discriminación para con sus alumnos. Desafortunadamente también a veces ya estamos estigmatizando a un alumno por la historia que sus maestros anteriores lo han estado viviendo. Creo de pronto que esa es nuestra tarea fundamental, principalmente en educación básica, que trabajamos con alumnos pequeños, porque si desde pequeños les estamos poniendo estos tipos de estigmas, les enseñamos que su lengua es menos valorada. Inclusive tuve la mala suerte de tener algunos maestros que en mi formación decían: ¿quieres estudiar para ser doctor, ingeniero, licenciado o maestro? ¿O no quieres estudiar y ser un campesino? Creo que con estas prácticas también vamos discriminando, sí, y vamos eliminando la interculturalidad. Y creo que nosotros como docentes de educación indígena, como docentes de educación básica, como parte de este proceso de formación en la UPN, tenemos que buscar la semilla para cambiar primero que nada nosotros, transitar de ese discurso de interculturalidad para ser nosotros los primeros que empecemos a practicarla de manera significativa, de manera consciente, porque sí, es muy difícil erradicarnos nuestra historia. Es complejo reconocer que a veces nosotros somos los que estamos discriminando a aquellas personas que nosotros tenemos que estar fortaleciendo sus raíces culturales. Desafortunadamente muchos no hablamos la lengua materna al 100%, y a veces también he visto como esa lucha de egos entre los maestros de la vieja guardia que hablan a la perfección la lengua materna, y a nosotros, en vez de incluirnos o buscar estrategias para hacer un grupo de trabajo, marcan esa diferencia, ese distanciamiento entre los que saben y los que no saben. Y eso también nos tocó vivir en el proceso de cuando entramos al magisterio, que pues desafortunadamente en este proceso histórico de la educación, muchas de nuestras familias salieron de sus contextos rurales y nos castellanizaron, desafortunadamente. Y a veces nos cuesta mucho
regresar a conocer esos conocimientos culturales realmente importantes y trascendentes en nuestros contextos. Nosotros estamos como que con la idea de llevar la modernidad a la escuela. Y en este caso también tengo una experiencia muy triste, por decirlo de una manera, en la que un alumno platicaba precisamente en Chantolo. Y por eso van este tipo de pregunta y comentario. Él decía, maestro, yo le preguntaba, oye, ¿y cómo hacían el Chantolo antes ustedes en su casa? No, maestro, antes dice mi papá que teníamos frutas, comíamos muchas cosas, teníamos manzanas, cosechaba mi papá. ¿Y ahora? Pues ahora ya no tenemos, pero ¿por qué? Le digo, es que dice mi papá que antes éramos campesinos. Y ahora le digo, es que ahora somos pobres. Dice. Y nos damos cuenta que desafortunadamente, ¿de dónde aprendió eso el niño? Yendo a Huejutla cuando casi no va. A veces creo que desde la escuela también estamos marcando esas pautas como para ir poniendo las barreras de la interculturalidad. Mi pregunta, doctor Gunter, muchas gracias a todos, excelente tarde. Gracias a Sergio por compartir estas vivencias y también estas frustraciones, que efectivamente este camino no es un camino fácil, pero les aseguro que es un camino muy rico en experiencias, a veces más amargas, pero en muchas otras ocasiones experiencias muy reconfortantes. Básicamente de lo que se trata, respondiendo a tu pregunta, es dejar de creer en recetas. Dejar de creer en manuales, dejar de creer en soluciones simples que podamos descontextualizar y replicar, como cuando dicen, es que como en Finlandia hacen esto, ¿por qué no lo hacemos aquí? Porque no somos finlandeses, pues sí de fácil, o sea, porque es distinto el contexto. Entonces, yo creo que lo rico de la mirada intercultural tiene que ver con el intento personal y profesional de cada uno de nosotros de acercar los decires y los haceres, acercar aquello que predicamos a aquello que practicamos. Y si tú aplicas esa mirada intercultural de forma consistente en tus clases, también la vas a aplicar en tu vida privada, también la vas a aplicar en otros contextos. Y eso creo que es la riqueza, que realmente te abre una cantidad de experiencias posibles precisamente porque tomas una posición de humildad. Yo no me creo lo del experto, yo no soy experto en nada, tengo ciertas experiencias en algo, que es lo que les estoy comentando esta tarde, pero dejar este discurso de la expertocracia, de los sabelotodos, no, estamos aprendiendo. Lo mismo que tú decías, muy importante esta cuestión de quiénes hablan mejor o quiénes ya no hablan mejor, quiénes ya no hablan tan bien la lengua originaria. Dejemos de estigmatizarnos mutuamente, dejemos de discriminarnos. El hecho de que Sergio tal vez no hable al 100% su lengua materna no es culpa de Sergio, son decisiones que han tomado otras generaciones. Pero Sergio sí puede contribuir a recuperarla. Entonces, lo puede hacer desde el reconocimiento de la humildad de que, bueno, yo soy parte de un sistema discriminatorio, yo soy parte de una escuela que tiene una tradición racista, pero no por eso yo soy necesariamente racista, sino que puedo contribuir al cambio desde lo personal, ¿no? Cada quien poniendo como su granito de arena, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y por eso aplicar un enfoque intercultural no se queda en el aula. Tiene luego que ver con las relaciones con tus colegas, con las relaciones con tu entorno, con la comunidad. Intentar entender al otro también en la vida cotidiana, que sea una persona de otra religión, de otra clase social, etcétera, pero intentar comprender para convivir de forma más pacífica. Yo creo que eso es algo que necesitamos toda la sociedad, y qué lindo sería si el magisterio pudiera, como en otras luchas, mostrar que aquí ya hay antecedentes, que la escuela es un pequeño laboratorio de lo que nos espera en el futuro, ¿no? Muchas gracias, Sergio, por tus comentarios y por tu pregunta. ¿Hay alguna persona que quiera preguntar algo, algún comentario breve?
Les dejo aquí, alguien me preguntó de cómo contactarme, les dejo aquí en el chat, a ver si se graba mi correo electrónico. A ver si se ve, sí. Ahí, ese es mi correo electrónico. Cualquier cosa ahí, si necesitan bibliografía o algunas cuestiones ahí. Tengo un Facebook, alguien me preguntaba por el Facebook, pero luego se me satura o no lo actualizo mucho, entonces mejor por correo electrónico. Yo soy de los antiguos, no utilizo mucho WhatsApp, es más el correo electrónico, y ahí con mucho gusto podemos seguir intercambiándonos si requieren así de alguna cuestión más particular que quisieran consultar o alguna cuestión, con mucho gusto. Creo que José Eleazar pidió la palabra. Hola, Gunter, saludos. Solo ver si podemos, nos puedes facilitar o orientar sobre la manera de conseguir la grabación de la conferencia que moderaste en el Congreso de Comie con Catherine. Ah, sí, Catherine Walsh, sí. Sí, Esa ahí por ahí está, comentaste que le iban a grabar, pero ya no supimos cómo conseguirla. sí, se grabó y está guardada en la página web del COMIE. Ahí están todas las conferencias, pero si te apuntas mi correo y me escribes, te mando la liga. Porque me acuerdo que la subí al Facebook, pero luego nunca me acuerdo de cómo son esas ligas del Facebook, pero hay una liga de YouTube que les puedo facilitar. No la tengo ahora mismo, pero la encuentro. Si me escriben al correo, ahí se la doy. Es muy recomendable. Catherine Walsh es una colega de origen estadounidense, pero ya muy andinizada, vive en Ecuador desde hace mucho tiempo, y ella acuñó esta cuestión de la interculturalidad crítica, y ella lo llama pedagogía de las grietas, hacer grietas, ¿no? De alguna forma, desde la práctica docente de cada quien a nivel micro, resistir y hacer como mini utopías. En tu aula, practicar lo que todavía no se reconoce desde arriba, pero que se puede ir como pequeñas semillas, ir sembrando. Es muy linda la conferencia. Sí, ahí me la pueden pedir a mi correo y con mucho gusto les mando la liga. Gracias, José Areza. ¿Nos puedes compartir tu correo electrónico, por favor? Ahí está en el chat. Si lo ven, ahí es. Es muy fácil porque es mi nombre y apellido, Gunter Dietz, luego @gmail.com. Muchas gracias. Saludos. Igualmente, saludos. Pues muchas gracias, doctor. Ya antes de despedirnos, tenemos la participación de la doctora Marisol Vite Vargas, directora de UPN Hidalgo. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente decía al principio que se antojaba una tarde muy provechosa y creo que lo ha sido. Doctor Gunter Dietz, muchas gracias por esta charla tan profunda y al mismo tiempo tan amena, que abre la posibilidad de pensar lo que hacemos desde los procesos de formación en la propia universidad. Y bueno, creo que en lo particular se quedan abiertas una serie de preguntas en términos de lo que implica la idea de interculturalidad en este proceso de formación, ¿no? Ya usted lo decía, no solamente tiene que ver con el contexto indígena, sino con esta posibilidad de relacionarnos en la lógica de la diferencia en los distintos espacios en los que nos movemos, ¿no? En el caso de la UPN tenemos estudiantes provenientes de distintos ámbitos y justamente la idea de podernos reconocer así como diferentes, pero con esta posibilidad de enriquecernos mutuamente, me parece que es algo que se queda ahí como un elemento que habrá que abordar dentro de los ejercicios que nosotros hacemos. Reitero, muchísimas gracias por esta posibilidad. Y bueno, usted lo planteaba al principio, ojalá que en una próxima ocasión podamos desarrollar una actividad ya en condición de presencialidad. Será un gusto recibirle en la unidad Hidalgo. Y yo quisiera pedirle a la maestra Clara Moctezuma, que es la directora de la sede Huejutla, si pudiera cerrar la actividad del día de hoy. Mi reconocimiento a los compañeros del equipo académico de la sede Huejutla
que justamente se preocupan por ofrecer a los estudiantes estas experiencias tan enriquecedoras para todos. Reitero, muchas gracias, doctor Gunther, y nuestro profundo agradecimiento, y ojalá que pronto podamos coincidir en estos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Gunther Dietz, la tarde de hoy ha sido sumamente provechosa para todos nosotros. La línea intercultural es un aspecto que nos compete a todos, no es solamente, como ya lo señalaba, al grupo que trabaja en educación indígena. Lo intercultural es algo que nos implica y ha enriquecido muchísimo nuestro conocimiento en relación a lo que comprende ese término. Es tan amplio y que nosotros creemos entender y no es así. O sea, es de humilde el hecho de reconocer lo poco que conocemos, o sea, lo mucho que nos hace falta por entender lo que comprende lo intercultural y la responsabilidad como educadores al respecto. Eso de lo que comentaba sobre el hecho de ir haciendo pequeñas grietas, sí es cierto. O sea, es desde abajo hacia arriba, con pequeñas acciones, con pequeños pasos para incidir. Porque el cambio nunca será de arriba hacia abajo, tiene que ser de la base, porque somos los que vivimos todo este proceso, somos los que estamos en ese contexto y en ese espacio. Yo quiero agradecer este tiempo que se ha tomado para nosotros, para esas experiencias que nos ha vertido y que nos ha enriquecido. Estamos muy de acuerdo que necesitamos mucho más tiempo para seguir conversando en otros momentos. Le agradezco que tenga esa disponibilidad al respecto. Pues es difícil despedirnos teniendo tantas cosas que comentar, pero son tiempos, son momentos. Agradezco a nombre de toda la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Hidalgo y del compañero José Ramón que nos hizo este contacto con usted para comprender esto que nosotros ya tiene tiempo que estamos trabajando y que aún así aprendemos y seguimos aprendiendo. Muchas gracias por esta conferencia. Buenas tardes. Muchas gracias, maestra Clara. Y hasta pronto en Huejutla. Nos vemos. Muchas gracias.